tal, amigos? Estamos en una edición más del Catecismo de la Iglesia Católica, como siempre pendiente de ustedes para poder compartir un poco sobre nuestra fe. Bien, se acerca la fiesta de Cristo Rey, estamos en el mes de noviembre y con ello también la conclusión del año de la fe. Un año que nos ha servido para meditar sobre la doctrina de la fe cristiana. Y ante la presencia del Señor que nos invade, nos decimos todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos diciendo pues que con la fiesta de Cristo Rey se concluye lo que es el año litúrgico, y esta fiesta tiene un sentido escatológico, pues celebramos a Cristo como Rey de todo el universo. Sabemos que el reino de Cristo ya ha comenzado, pues se hizo presente en la tierra a partir de la venida del mundo hace ya 2000 años. Pero Cristo no reinará definitivamente sobre todos los hombres hasta que vuelva al mundo con toda su gloria al final de los tiempos, en lo que conocemos la parucía. Así pues, esto es lo que nos presenta el Evangelio de San Mateo del 25, del 31 al 46. Bien, en la fiesta de Cristo Rey también vamos a celebrar que Cristo puede empezar a reinar en nuestros corazones en el momento en que nosotros lo permitimos. ¿Qué significaría esto? Toda la soberanía de Él en nuestras vidas, de tal manera que cada uno de nosotros como cristianos nos vamos configurando a la manera de ser de Cristo. Y así pues el reino de Dios puede hacerse presente en nuestra vida, y de esta forma vamos instaurando desde ahora el reino de Cristo en nosotros mismos, en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestras empresas, en nuestro ambiente. Pero también hay algo muy importante, como decíamos anteriormente. El año de la fe concluirá el próximo 24 de noviembre, fiesta de Cristo Rey. Y este año de la fe nos ha motivado aún más a descubrir nuestra fe cristiana. Es un año que, bueno, será una clausura simbólica, pero que también se va a prolongar aún más en nuestros ambientes católicos, nuestras comunidades, para ir acrecentando aún más nuestra fe. En la sociedad en que vivimos se entrecruzan los cristianos con hermanos en la fe que tal vez ahora son indiferentes y viven al margen de ella, con hombres y mujeres tal vez de otras religiones, o que son apáticos, no quieren saber nada de la religión o de la fe, o que no son creyentes, o que no buscan sinceramente y de corazón la verdad. Por eso este año de la fe es importante para todos tomar de las manos el Catecismo de la Iglesia Católica, leerlo, reflexionarlo, dejar que la verdad y la belleza de la fe que en él se expresa echen raíces en nuestros corazones y florezca los frutos de la luz, de conversión, de renovación, de gozo y de paz. Así pues, con la lectura creyente del Catecismo de la Iglesia Católica, nos constituirá para cada uno de nosotros una llamada amorosa de Dios. Bien, leer, reflexionar, meditar, asimilar con la mente y con la vida, no solamente de manera intelectual. En estos tiempos el Catecismo de la Iglesia Católica será una forma maravillosa, personal y comunitaria de abrir el alma a la gracia del año de la fe en el que se nos ha convocado. En este día vamos a reflexionar sobre la figura del obispo. Trataremos de entrever primero las raíces bíblicas y enseguida un poco el discernimiento, el juicio sobre la figura del pastor en nuestra diócesis. Nosotros tenemos que tener claro cuál es el papel y cuál es la función del obispo en una diócesis. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 886, cada uno de los obispos por su parte es el principio y fundamento visible de la unidad en las iglesias particulares. Como tales ejercen su gobierno pastoral sobre la porción del pueblo de Dios que le ha sido confiada y es asistida por los presbíteros y los diáconos. Bien, en esto vamos a tratar entonces de reflexionar el día de hoy.
El papel y la figura del obispo, como tantas otras realidades de la iglesia que peregrina, se ha visto afectada y muchas veces condicionada a lo largo de la historia por las influencias sociopolíticas y culturales, así como también por el pensamiento teológico. Son realidades que nosotros podemos verlas y estamos compaginados. Somos seres humanos inmersos en realidades sociales, económicas y políticas. Y estas influencias inevitablemente en toda experiencia humana y religiosa ha significado en diversos momentos un lastre para el testimonio evangélico de los pastores. El Concilio Vaticano II contribuyó sin duda de manera especial a una purificación de todos esos lastres seculares y a una renovación de la misión de la Iglesia hoy. Sin embargo, no podemos nosotros dejar de prescindir que inmersa esa realidad de los obispos en las realidades temporales, ellos tienen la misión de guiar, de iluminar, de discernir todas esas realidades a la luz del Evangelio. Pero preguntémonos dónde está la raíz evangélica de la figura del obispo, cuáles son los rasgos fundamentales en que se ha evolucionado, qué aspectos pastorales y qué retos se tienen planteado hoy a la comunidad eclesial en torno a la misión de los pastores. Veamos, ¿dónde radica en el Nuevo Testamento la existencia del ministerio episcopal? ¿Cómo se justifica su misión esencial en la Iglesia en los siglos posteriores? De los datos del Nuevo Testamento se deduce también que en el origen de la Iglesia encontramos dos tipos de comunidades cristianas con contextos socioculturales y religiosos diferenciados. Las comunidades judeo-cristianas, cuyo centro y punto de referencia es la comunidad de Jerusalén, y las comunidades paganos-cristianas, cuyo centro y punto de referencia es la comunidad de Antioquía. Y en estos dos tipos de comunidades cristianas se van creando formas de organización diferentes y así nacieron dos modelos distintos de ministerio eclesial, con formas en cierto modo diferenciados y complementarias de entender la misión apostólica. Entendemos que hay dos comunidades distintas, dos maneras, dos estructuras diferenciados por o influenciados por el ambiente sociocultural y político de entonces. Pero las comunidades judeo-cristianas, siguiendo formas de organización judías, adoptaron lo que se conoce como modelo presbiteral, según el cual la comunidad es dirigida por un consejo de ancianos, dentro de los cuales uno ejerce la función de la presidencia. Y en las comunidades pagano-cristianas que no conocen o no conocieron las formas judías, adoptaron nuevas formas de organización y en ellas encontramos una gran diversidad de carismas y ministerios, que se va imponiendo el modelo episcopal, según el cual los carismas y ministerios están ordenados a la edificación de la Iglesia, al servicio de la unidad. Ese es el modelo que nosotros conocemos y practicamos. Los presbíteros o ancianos eran los miembros laicos del Sanedrín, que pertenecían a la nobleza y tomaban las decisiones en la dirección y organización. Estamos aquí en el modelo judeo-cristiano. Por eso en las comunidades cristianas de ambiente judío, los presbíteros eran los miembros del colegio de dirigentes. El término y la función tienen un origen judío, aunque más tarde se extendiese a las comunidades de origen griego. El término episcopos viene a significar el supervisor. En griego puede designar muy diversos oficios y con mucha frecuencia se trata tal vez de actividades profanas. Comenzó a usarse en las comunidades cristianas de origen griego para designar a los responsables de una comunidad, los que miran el orden y la unidad representados por la autoridad del Señor. Bien, aquí vamos entendiendo ya cómo la manera de organización y la manera de estructura se va perfilando según los ambientes socioculturales en que van naciendo las comunidades cristianas en aquel entonces.
Y según esto, la figura del obispo podemos decir que surge de la unión, de la compaginación de dos tipos de comunidades distintas, el modelo presbiteral y el modelo episcopal. Los episcopos de las comunidades no judías vienen a corresponder con algunas diferencias a los presbíteros de las comunidades judeo-cristianas. Así pues, en el ministerio del obispo se unirán también las dos concepciones distintas de apostolado, el de las comunidades judeo-cristianas y el de las comunidades paulinas. El primero aparece en los sinópticos y es un concepto colegial, no vinculado al lugar, pero restringido a Israel, que sirve de la representación de un Jesús terreno y está presidido por Pedro. Y en esta concepción colegial tiene su correspondencia con el presbiterio colegial de las diversas comunidades. Esto aparecerá en Hechos de los Apóstoles, en Santiago y en Primera de Pedro, Timoteo y en la carta a Timoteo y a Tito. La vinculación o combinación episcopos con el concepto de diaconía lo podemos ver dando el ministerio o función de la presidencia de los hermanos de la fe y el testimonio, un matiz específicamente cristiano. También veremos más adelante en el sentido del servicio, en el que quiera ser grande entre ustedes será vuestro servidor y el que quiera ser el primero será esclavo de todos. Marcos 10:43. Y la representación de Cristo en medio de los discípulos y en la comunidad cristiana solo será posible imitando las actitudes de Cristo que está en medio de los discípulos como el que sirve. Lucas 22:27. Así pues, también tendrá una evolución posterior la vinculación y relación que se da entre el ministerio del episcopos y la imagen del pastor, que va perfilando también de una forma específicamente cristiana el ministerio episcopal en la comunidad cristiana. Y el mismo concepto episcopo implica ya la idea de una función supervisora, providente y paternal sobre los miembros de la comunidad. Es decir, la misma función que realiza Yahvé con su pueblo, Salmo 22, Ezequiel 34, o Jesús el buen pastor con sus discípulos, Juan 10 del 1 al 21. Resumiendo, podemos decir que Cristo, mediante la llamada y la misión, instituyó a los 12 para continuar la obra y misión que Él había recibido del Padre. Los apóstoles, a su vez, van nombrando colaboradores y ministerios que prolonguen y garanticen la obra y misión del Señor. De estos ministerios prevalecen dos modelos: el presbiteral de las comunidades judeo-cristianas y el episcopal de las comunidades paulinas. Estos dos modelos consistieron durante algún tiempo incluso confundiéndose y se identificaron el ministerio presbiteral con el episcopal, como aparece claramente en algunos textos, como Hechos 20, del 17 al 28. Y más tarde se unifica la función originaria de los dos ministerios en la figura del obispo pastor, al que consideran garante de la sucesión apostólica, pastor de la iglesia y presidente del presbiterio. Por eso la función del obispo en la iglesia conecta directamente con la misión de Cristo, buen pastor y obispo de nuestras almas. Pero ¿cómo se va configurando el papel y la figura del obispo en la comunidad cristiana? ¿Cómo lo entendemos nosotros? ¿Qué etapas van perfilando su ulterior desarrollo? ¿Qué sabemos nosotros de los obispos? Aquí ya hemos hecho rápidamente una síntesis de lo que se puede explicar de la evolución en el sentido de los datos bíblicos del obispo o de la función del obispo y cómo se vino perfilando tomando como ejemplo dos maneras o estructuras eclesiales tanto de las comunidades judeo-cristianas como de las comunidades paulinas. Los obispos pues son los responsables de la iglesia particular,
a ellos recomendada y son corresponsables de toda la Iglesia, como nos decía el Catecismo de la Iglesia Católica. Ejercen su autoridad en comunión con otros, con unos y para toda la Iglesia bajo la autoridad del Papa. Los obispos tienen que ser ante todo apóstoles, testigos fieles de Jesús, que los ha llamado personalmente a su lado y son enviados. De este modo ellos llevan a Cristo a los hombres y los hombres a Cristo. Y esto se realiza mediante la predicación, la celebración de los sacramentos y el gobierno de la Iglesia. Como sucesor de los apóstoles, el obispo ejerce su ministerio con su propia autoridad apostólica. No es un comisionado o una especie de asistente del Papa, sino que actúa junto al Papa y bajo su autoridad. Todos sabemos más o menos a lo que se dedica un sacerdote porque lo tenemos más cercano. Sabemos de ellos, los conocemos, sabemos a qué se dedican. Pero la labor de los obispos católicos, los sucesores de los apóstoles, es bastante desconocida, incluso dentro de la Iglesia. Y además de eso, además de desconocida, muchas veces no es comprendida o es muy criticada. Entonces nosotros tenemos que saber qué signos acompañan o qué realidades son las que, digamos, emergen sobre la función o papel de los obispos en una diócesis. Nosotros tenemos un obispo que es el que acompaña esta porción de la diócesis de Estelí, que comprende pues los departamentos de Estelí, Nueva Segovia y Madrid. Estos departamentos tienen sus propias comunidades. El obispo atiende estas comunidades, pero todas estas comunidades tienen realidades diferentes. Nosotros tenemos que conocerlos para poder comprender la función y el papel de ellos en función del pastoreo, en función de del pastoreo de las almas, también del discernimiento de las realidades que de ellas emergen o en las cuales estamos inmersos. Monseñor Juan Abelardo Mata es el obispo de la diócesis de Estelí. Nace el 23 de junio de 1946. Realizó sus estudios de filosofía en el Instituto Filosófico Salesiano de Guatemala de 1967 a 1969. Trabajó en el noviciado de Don Rúa en El Salvador y en el aspirantado salesiano de Cartago en Costa Rica en 1972 en el Instituto Técnico de la ciudad de Panamá. Ya sabemos que él es salesiano, formado en esta congregación religiosa. Y en 1973 se inscribió en el Instituto Teológico Salesiano de Guatemala, donde terminó sus estudios de teología. De 1979 al 82 hizo estudio de las Sagradas Escrituras en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Esa es la especialidad en cuanto a sus estudios intelectuales en Sagradas Escrituras. Esto lo ha llevado a ejercer también en la función de maestro, de profesor de Sagradas Escrituras, y ha formado varias generaciones de sacerdotes en los seminarios mayores de la provincia eclesiástica de Nicaragua. En 1982 obtuvo la licenciatura de Sagrada Escritura y de regreso a Guatemala ese mismo año fue nombrado profesor de Sagrada Escritura y miembro del Consejo del Instituto Teológico en Guatemala. Se ordenó el 15 de agosto de 1976 y fue nombrado obispo de la diócesis de Estelí el 13 de febrero de 1988. Fue consagrado en Managua el 19 de marzo de ese mismo año. Esto es, digamos, de manera rápida, una breve biografía de Su Excelencia Monseñor Juan Abelardo Mata, quien es el obispo de la diócesis de Estelí. ¿Qué decir? La labor de un obispo es variadísima e ininterrumpida. La celebración de la Eucaristía, de los otros sacramentos, la atención de todos los problemas diocesanos ordinarios, los problemas más generales de la población
que muchas veces son complejas cuando están inmersas en realidades socioculturales o políticas, las visitas pastorales a diversos puntos de la diócesis, algunas veces de difícil acceso, donde también tiene que animar el caminar pastoral, atender los problemas de la población, en fin, toda esta actividad es ejercida por el obispo. Y muchas veces es un cúmulo de tareas que lo apartan tal vez de lo que más ama o de lo que debiera de ser más esencial. Sin embargo, esta es su actividad de pastoreo, acompañados siempre de la aceptación sincera y de lo que es la voluntad de Dios. También el obispo se ocupa eficazmente de la formación del clero y de la atención de los religiosos, además de la porción confiada a él del pueblo de Dios. También tiene que ver otras realidades, como son los laicos, los sacerdotes, los religiosos, y algunas veces delega para mayor uniformidad en esta formación a algunos sacerdotes y también en personas consagradas. Atiende a los pobres, a personas necesitadas, de manera personal. Nosotros le llamamos pobres vergonzantes también, y muchas veces con gran atención personal. No se ve mucho, pero es así, es una realidad muy escondida. Además de la diócesis, participa en actividades colegiadas de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Se hace presente por la generosa colaboración con otras diócesis para predicar o participar en reuniones que tienen lugar para discernir, analizar, juzgar e iluminar la realidad nacional. Su celo por la verdad lo impulsa muchas veces a responder con celeridad en defensa de la Iglesia, de su fe y de su unidad, sobre todo de la dignidad de la persona humana, de las familias. Algunas veces esto significa también dificultades y hasta peligro de muerte. También el celo por la verdad lo hace orientar su magisterio en fidelidad a la Iglesia Universal, al Papa. No menos entrañable también es saber y conocer nosotros como fieles católicos su extraordinaria preocupación por los jóvenes, los niños. Hay una universidad católica en esta diócesis, su rica facultad de humanidades y teología, su amor a la familia y su ardua defensa pues de los derechos humanos y la justicia en el país. Una cátedra fiel y valiente, y sobre todo por ser pastor, maestro y teólogo. Sabemos que él imparte los días lunes y martes. Él tiene que estar dando clase a los seminaristas, muchas veces con desvelo, dedicarse para la formación de los futuros sacerdotes. También lo tenemos los días sábados en la Facultad de Teología dando clase. Esta es una inmensa labor de apostolado que lo hace un obrero infatigable en la viña del Señor. Digamos, hasta aprovechar las gotitas de tiempo para llenarse de la luz de la verdad y transmitirla. No menos es su intelectualidad que lo hace crecer inmensamente. Por eso podemos escuchar que sus homilías son muy densas, algunas veces por malos entendidos creemos que no entendemos, pero no las comprendemos porque no ponemos suficiente atención. Si le dedicásemos un poquito de atención, sabremos discernir que en esas homilías hay una profunda catequesis, un profundo magisterio de lo que se va enseñando en fidelidad a la Iglesia. Es decir, trabajar incansablemente para ser maestro y testigo, como el Papa Benedicto XVI, el Papa emérito, hacía llamar a los obispos. El obispo tiene grandes responsabilidades, pero sobre todo debe ser un maestro y un testigo de la cercanía con Cristo, encomendándose confiado a la obra del Espíritu Santo que lo guía. Lo ha subrayado el Papa en el discurso a los obispos recientemente nombrados, reunidos para un curso de la Congregación para los Obispos. El obispo, dijo el Papa, está llamado a ser fuerte y decidido, justo y sereno para un discernimiento sabio de las personas, de las realidades y los acontecimientos. Requerido por su tarea, la de ser padre, hermano y amigo, en el camino cristiano y humano. Se trata de una
profunda perspectiva de fe y no simplemente humana, administrativa o de forma sociológica, en la cual se coloca el ministerio del obispo, el cual no es un mero gobernante o un burócrata o un simple moderador y organizador de la vida diocesana. Son la paternidad y la fraternidad en Cristo que dan al obispo la capacidad de crear un clima de confianza, de acogida, de afecto y también de franqueza y de justicia. San Agustín, refiriéndose al buen pastor y los buenos pastores, nos dice que el pastor del único rebaño que es la Iglesia de Jesús, la misión de los pastores no se puede ejercer sino como ministros del Señor. Es el quien permanece como único pastor de la Iglesia, no solo porque es quien elige y envía a los apóstoles y a sus sucesores, los obispos, sino porque está presente en ellos, consagrados para esta misión. Cristo es el buen pastor que pastorea a sus ovejas, que es el que da la vida por sus ovejas, pero son también buenos pastores, Pedro y los demás pastores que han dado la vida por sus fieles. Son buenos porque Jesús está en ellos y obra por ellos y porque ellos imitan a Jesús en su humildad, en su obediencia y en su pasión. Escuchemos al santo, por lo tanto, para que no pienses que Salomón edificó la casa de Dios, la Escritura, dándote a conocer otro Salomón, comienza a decir en el Salmo: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajarán los que las construyen. Luego el Señor edifica la casa, nuestro Señor edifica la casa. Muchos trabajan en la edificación, pero si Él no edifica, en vano trabajarán los que la construyen. ¿Quiénes son los que trabajan en la construcción? Todos los que en la iglesia predican la palabra de Dios, los ministros de los sacramentos de Dios. Todos corremos, todos trabajamos, todos edificamos ahora, pero si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los constructores. Él edifica, amonesta, atemoriza. Esta es la Jerusalén, una sola casa de Dios y una ciudad, la cual tiene guardias, como tiene constructores que trabajan para edificarla, tiene también guardianes. El apóstol era custodio, vigilaba en cuanto podía sobre aquellos a cuyo frente se encontraba, y los obispos hacen esto. Bien, a los obispos les corresponde el lugar más alto, para que supervigilen, custodien al pueblo. Y nos sigue diciendo San Agustín, y de este lugar alto ha de ser dar arriesgada y minuciosa cuenta, si no permanecemos aquí con el corazón humillados a vuestros pies y orando por vosotros. Para quien conoce vuestros pensamientos, el Señor lo custodie. Y puesto que custodiamos como hombres y no podemos hacerlo perfectamente, ¿permaneceréis sin custodios? No, por cierto, trabajamos custodiando, pero nuestro trabajo será inútil si no custodia el que ve nuestros pensamientos. Él custodia cuando estáis despiertos, Él custodia cuando dormís. Yo lo custodio por el oficio del gobierno, pero quiero ser custodiado con ustedes. Yo soy pastor para ustedes, pero soy oveja con ustedes bajo aquel pastor. Bien, custodios ubicados en un lugar superior, esos son los obispos, necesitan ser custodiados también a su vez por el gran pastor. Nadie ocupa debidamente su lugar superior como el obispo, sino ocupa su otro lugar inferior a los pies de quienes le deben obediencia, en este caso nosotros, con humildad sincera. El obispo es servidor de su pueblo por el ministerio de la palabra de la verdad. Es el gran maestro. San Agustín enseñaba que con una palabra colmada de verdad, la belleza de su forma es la que manifiesta la belleza de la realidad que expresa. Es la palabra veraz y bella, debe proceder del amor a inclinar al amor. La palabra dicha al mando para su salvación, que es el Verbo encarnado, procede del amor del Padre y suscita el amor a la Iglesia. De la misma manera, la palabra del pastor debe proceder de su amor y debe ordenarse a suscitar el amor en los oyentes.
Podemos decir pues que el obispo también se entrega en la defensa de la dignidad de la persona humana, del hombre, en su capacidad de conocer la verdad. Es un valor inmenso para nuestro tiempo, caracterizado por un pensamiento frágil, y una voluntad y un pensamiento muy frágil. No tenemos mucho discernimiento, no sabemos valorar y muchas veces no sabemos discernir o dar un juicio acertado por la influencia, muchas veces mala influencia de algunos medios de comunicación. Pero nosotros, iluminados y discernir a la luz de la palabra de Dios, podemos comprender cuándo es la verdad y cuándo no es la verdad. Cristo aquí es el añadido en todo nuestro comportamiento y nuestra exigencia moral. Él es absolutamente necesario para que la persona humana abandone el pecado y viva como hijo de Dios. Sin el auxilio del Señor, el hombre no puede vivir sin pecar. Es verdad, sin embargo, que Dios quiere que todos los hombres se salven y a todos acude con su gracia. Por eso el obispo tiene que amonestar, tiene que, digamos, llamar la atención para que se oriente nuestra manera de ser según la verdad de Cristo. También el obispo es consciente de su autoridad para gobernar a la comunidad. Sabe que debe dar cuenta ante Dios de su amor pastoral con amor intenso y lúcido, que busca los caminos de su santificación de su pueblo. Sabe que servir al único Dios es la razón de toda la iglesia. Y en esto consiste la religión cristiana, en servir a Dios y darle culto. De hecho, pues, la predicación de un obispo, sus audiencias, sus visitas, sus viajes, todo se ordena a este fin. Su apostolado es siempre la presencia del amor de Jesús y él sabe que su pastoral es oficio de amor. Es el que debe aún dar su vida si es necesario, como se recordaba antes. Es pastor, pero es siervo. Es pastor para ser siervo de los siervos de Cristo. Su pastoral es amor y acompañarlos y exhortarlos a la santificación, al abandono del pecado y a obedecer la ley de Dios. Esta es la verdad que acompaña la misión pastoral de los obispos en sus diócesis. Y nosotros vamos conociendo el magisterio, en este caso particular del obispo de la diócesis de Estelí. Y en esto se ordena, en la búsqueda de la verdad, para que ciertamente que no menos ajeno lo hace a las burlas del mundo, muchas veces de los que están muy cerca dentro de la iglesia y también así de los que están fuera de la iglesia. Así, los que el Señor manda como corderos en medio de lobos, se les requiere inevitablemente que tengan el valor de permanecer firmes en la verdad. Bien, hemos conocido un poco sobre la labor que realiza un obispo, un poco sobre el magisterio, un poco sobre el dato bíblico de la misión de los obispos en las iglesias particulares y tratar de conocer también a nuestro obispo, el obispo de la diócesis de Estelí, Monseñor Juan Abelardo Mata Guevara, para que el Señor le ayude en su caminar pastoral en estos departamentos que componen la diócesis de Estelí y que nosotros podamos comprender cuáles son esas tareas y esos servicios a las cuales Él está entregado. Bien, hasta una próxima edición del Catecismo de la Iglesia Católica. Vámonos preparándonos para la fiesta de Cristo Rey, a la gran clausura del año de la fe. Como siempre, pues invitarlos a estar ante la presencia del Señor, decir algunas jaculatorias durante el día y hacernos acompañar de la Santísima Virgen María. Hasta una próxima edición. La búsqueda de la verdad era para ellos más importante que las burlas del mundo aparentemente inteligente. A los que el Señor manda como corderos en medio de lobos, se les requiere inevitablemente que tengan el valor de permanecer firme con la verdad. La Iglesia hoy celebra la solemnidad de la Epifanía del Señor y Benedicto XVI, presidiendo la Santa, ordenó 4 nuevos obispos que colaborarán en el ministerio del Papa para la unidad de la única Iglesia de Jesucristo en la pluralidad de las iglesias particulares. En su homilía, el pontífice hizo un paralelismo entre la figura del obispo y aquella de los reyes de Oriente,
que bajo la guía de la estrella han encontrado el camino hacia el pesebre de Belén. Los hombres que hace más de 2000 años partieron hacia lo desconocido eran hombres de un corazón inquieto. Su peregrinaje exterior era expresión de su ser interiormente en camino. Eran buscadores de Dios. Igualmente, cuantos reciben la ordenación episcopal no tienen que ejercitar simplemente la propia tarea, sino más bien tienen que estar movidos por la inquietud de Dios por los hombres, conquistados por Dios, que nos sigue desde el pesebre hasta la cruz. El obispo, por lo tanto, tiene que ser expresión viva de la valentía de la fe, alimentándola sobre todo a través de la oración, y tiene que resplandecer en la humildad. El agnosticismo, ampliamente imperante hoy, concluyó Benedicto XVI, tiene sus dogmas y es extremadamente intolerante frente a todo lo que lo pone en tela de juicio y cuestiona sus criterios. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro.